Gracias por continuar con nosotros. Son las 2:36 de la tarde, momento para continuar con nuestra agenda y darle paso al siguiente panel titulado Fortalecimiento de capacidades de producción local, un objetivo de salud pública de nuestra región. Los panelistas son Moisés Basserman, profesor e investigador, Jaime Uribe, director general del grupo Probiomed en México, y Tiago Roca, gerente de alianzas estratégicas y desarrollo de negocios en el Instituto Butantan en Brasil. Modera Paulo Echeverry, gerente general de laboratorios Sigfred. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y buenas tardes especialmente a nuestros panelistas. Buenas tardes, Tiago, ¿cómo estás allá en Brasil? Doctor Moisés Basserman y Jaime Uribe, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Tiago. Un placer ter você conosco esta tarde. Vamos a seguir en español. Bueno, tú sabes, vamos a tratar de hablar despacio. Jaime, muchas gracias desde México, muy amable y un placer también tenerte con nosotros. Doctor Moisés, encantadísimo, un privilegio tenerlo con nosotros. Tengo como lectura obligada de cabecera un editorial suyo de Marcha y Contramarcha que frecuentemente voy y lo miro y lo leo y lo repaso. Así que bueno, un placer otra vez tenerlos aquí. Me voy a tomar 2 minutos para dar una introducción a este importantísimo tema que tenemos hoy, solo como marco de referencia para empezar la discusión y la charla. En noviembre del 2019 el COVID se expande y nos sorprende a todos, y en los meses siguientes somos testigos del tal vez el mayor esfuerzo científico de innovación y de inversión que la humanidad haya visto hasta hoy. Es prácticamente excepcional la colaboración en la comunidad científica, y vimos cómo en los siguientes meses la comunidad científica china publica el genoma del virus, a partir del cual se desarrollan todas las vacunas y todos los proyectos posteriores. A los pocos días o semanas se publica también la descripción de la estructura del receptor al cual se une el virus para entrar en nuestras células y hacernos el daño que todos conocemos. De ahí en adelante se produjo una carrera desenfrenada de investigación, publicaciones, desarrollos y colaboración científica nunca antes visto, al menos no todo al mismo tiempo. Es algo realmente excepcional. Hablaba Rodrigo Siria Almeida hace unos minutos, que lo estábamos escuchando, que hasta noviembre o diciembre del 2020 estaban activos 175 proyectos, 178 proyectos, decía él, de vacunas contra el COVID. Y hoy, 15 de junio, hace unos días, el 15 de junio de este año, OMS publica en su página que ya son en total 287 proyectos entre los que se encuentran en fase clínica y preclínica. Entonces, ante este tsunami, digo yo, de una catarata, un tsunami de investigación, desarrollo e innovación en el mundo sin precedentes, ¿dónde estamos parados los países de Latinoamérica, de la región y especialmente Colombia? Entonces, este sería un poco el marco de referencia. El título de este panel, lo voy a repetir, es el fortalecimiento de capacidades de producción local, un objetivo de salud pública en nuestra región. Pero la verdad, pareciera un eufemismo, digo yo, de las preguntas que podemos entender, que podemos interpretar mejor, que sería, ¿se puede producir vacunas en la región? ¿Se puede producir vacunas en Colombia? ¿Somos nosotros espectadores de todo este proceso o de alguna manera tenemos forma de participar, de entrar de alguna manera en esta catarata, en esta revolución científica que se dio todo al mismo tiempo como una reacción? La idea de esta conversación es arrojar un poco de luz sobre esta discusión relativa a la posibilidad concreta de producir vacunas o al menos participar en una parte del proceso y encontrar la punta, digo yo, de este ovillo, escurridiza punta, que hasta aquí pareciera complicada siquiera de identificar. Entonces, con este marco de referencia y tratando muy difícil, digo yo, en 45 minutos tratar de ventilar cuestiones que realmente sean contundentes para esta discusión, vamos a empezar con la primera pregunta. Yo quiero empezar contigo, Jaime, con algo que tú dices bastante, te he escuchado varias veces decir, que es este negocio de las vacunas que tiene un solo comprador, un negocio monopsónico. En este negocio, ¿no debería poder garantizarse de alguna manera que los que se involucren en el negocio, que los que se involucren en este desarrollo que toma mucho tiempo, tengan de parte de los estados algún tipo de garantía de que cuando pase todo eso y el producto de este desarrollo arroje una vacuna finalmente, haya alguna garantía de que los estados lo compren
tengan los inversores una garantía de que todo su trabajo va a ser finalmente retribuido? Esa es una pregunta que me surge y que quiero que sea como un disparador de la conversación. Pues sí, Pablo, como tú bien dijiste, nosotros siempre hemos visto esta parte de las vacunas como uno de los problemas más importantes, que hay un solo comprador en general en nuestro país, ¿no? En nuestros países. En México, el que compra en general es el Instituto Mexicano de Seguro Social, ¿sí? Y la Secretaría de Salud, pero a final de cuentas es el mismo gobierno el que compra las vacunas y tiene un muy buen programa de vacunación. Y eso lo vuelve complicado desde el punto de vista privado, porque si tienes un solo comprador, entonces ese comprador con un cambio de gobierno puede cambiar de políticas y en lugar de comprar internamente puede buscar comprar externamente. Entonces, ese probablemente es uno de los retos más importantes que tenemos. Hay muchos países que han resuelto esto de diferentes maneras. A mí me gustan dos ejemplos en general. Uno es el ejemplo, por ejemplo, del modelo alemán. Los alemanes, ¿qué es lo que están haciendo ahorita? Acaban de anunciar que van a comprar o a pagar más bien parte de la capacidad de una compañía para poder mantener la fabricación de vacunas. Entonces, vamos a pensar de que es el llenado de la vacuna lo que queremos hacer en Colombia, y entonces el Estado podría decir perfectamente bien, a ver, ¿usted qué es lo que hace? Pues yo hago 30 millones de frascos de esto al año. Pues yo le voy a pagar ¿cómo se llama? Como Estado, a usted, compañía, que mantenga 50 millones de capacidad para mí en caso de, ¿cómo se llama?, de una pandemia, y de ahí, de esas 50 millones de capacidad, usted lo puede usar para lo que quiera, inclusive para la fabricación de vacunas, pero esa capacidad está garantizada con este pago del Estado. Eso lo acaba de hacer Alemania por un periodo de 5 años renovable. Otro modelo que también me gusta mucho es el modelo que utilizan, por ejemplo, los rusos, que dicen, a ver, si hay un fabricante de un productor en el país, o más bien si hay dos fabricantes de un producto en el país, ese producto ya no se importa, ¿no? Y esto se podría hacer, por ejemplo, para las vacunas, de tal forma que hubiera garantía. A mí nunca me ha gustado la idea de que una sola compañía fabrique todo el producto que necesita un país. Se me hace que eso quita un poco la cuestión de que es un producto estratégico. Un producto estratégico debería tener por lo menos dos alternativas en un país para poderse fabricar, ya sea para importarlo o para, ¿cómo se llama?, para fabricarlo dos diferentes entidades en el país. Pero lo que dicen allá en Rusia es decir, a ver, si hay dos fabricantes de producto interno del medicamento aquí, entonces ese producto ya no se importa. No, creo que el exacto mecanismo que funciona es que con dos fabricantes tienen una ventaja de precio, creo que del 30%, y si hay un fabricante de la materia prima, entonces ahora sí ya nos importa el producto. Pero este tipo de políticas son políticas públicas que se pueden ocupar para garantizar que se tenga una capacidad de fabricar una vacuna en el mundo. Como tú dijiste ahorita, hay infinidad de proyectos de vacunas, hay muchas plataformas, ¿no? Algunas más antiguas, algunas más nuevas. Todas han mostrado ser bastante equivalentes en cuanto a su eficacia, o sea que no hay de que las tecnologías buenas sean mejores que las tecnologías antiguas. Nada más habría que decidir qué tecnología va a participar con cada país, pero sí creo que es muy importante que los países estén listos, por lo menos, para la fabricación del producto terminado dentro del país, para estar dependiendo menos del extranjero. Muchas gracias, Jaime. Sí, evidentemente hay un factor político que gira en torno a todo este tema y a mí se me ocurre, doctor Wasserman, tal vez que pueda haber alguna manera de unir estas políticas públicas a todas estas posibilidades de producción de vacuna. Esta cuestión de si el Estado podría garantizar en el tiempo el producto final de estos procesos me parece fundamental. ¿Usted entiende que esto sería algo que en la normativa y en la legislación tendría que estar reflejado desde ahora? ¿Cómo le podríamos garantizar a un productor que empieza hoy un proyecto de vacunas que dentro de 4, 5, 6 años las condiciones políticas cambiantes no van a influir en el proceso? Sí, indudablemente ese es un problema y yo pensaba que se puede realmente plantear de otra forma, y es cómo puede hacer el Estado para estimular una actividad continua de producción de vacunas
al interior del país y que permanezca, que sea permanente y que sea competitiva, no solamente desde el punto de vista de la calidad de la vacuna de la tecnología, que es permanentemente cambiante. Pues creo que el problema hay que separarlo en fracciones. No creo pues que ninguno de nuestros estados en Latinoamérica sea capaz de producir todas las vacunas posibles. Y yo gruesamente lo dividiría en tres tipos. Tenemos las vacunas de los programas de inmunización normales, de los programas, en Colombia se llama Programa Ampliado de Inmunización, PAI. Son vacunas posiblemente más tradicionales, pero son como 21 o 22 vacunas diferentes. Fíjense que en Europa para producir la COVID ahora hay 61 centros de producción o más que eso. De tal forma que por lo menos para América Latina me parece que hay que hacer algún tipo de consideración de repartición de cargas, de distribución de especialidades de producción entre diferentes países, y sí tendría que haber, yo creo, compromisos nacionales, compromisos políticos nacionales que estimulen esa actividad. Yo insisto que no es tanto como que le garanticen la compra, es que si no existe realmente una actividad de producción, en el mundo capitalista el estímulo ha sido la competencia y la venta, pero si se quiere, tenemos que diseñar algún sistema de estímulo que mantenga a los productores produciendo y que mantenga a los investigadores en unión con los productores, diseñando las nuevas y enfrentando los nuevos retos, porque esa es otra clase de vacunas, fuera de las clásicas de los programas ampliados de inmunización. Están las vacunas que surgen durante el tiempo, cuya necesidad surge, o aquellas que se desarrollan de nuevo y que están, pues, muchas de ellas en proceso en este momento. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Me quedo con algo que usted dijo, que es eso de balancear la carga y de tener actividades separadas. Eso habla también de una forma distinta de hacer negocios y de hacer desarrollo, que es la asociatividad entre empresas, entre entidades y también contemplando transferencias de tecnología. Entiendo que el Instituto Butantan, Tiago, y aquí te doy la palabra, entiendo que el Instituto Butantan tiene en Latinoamérica, diría, la primera experiencia o una de las primeras experiencias en este sentido. Me gustaría escucharte, Tiago. Muchas gracias. Gracias, Paulo. Voy a hablar un poco despacito porque mi español no es muy bueno. Disculpa, ustedes van a oír un poco de portuñol. Instituto Butantan, para quien no conoce, una institución de 120 años, siempre focada en desarrollo, también en producción de inmunobiológicos, principalmente los sueros antiofídicos, antitoxinas, también las vacunas, que actualmente el principal negocio de la institución. Y un punto importante no es solo la capacidad productiva, sino también la capacidad de investigación para hacer productos innovadores y atender nuevas emergencias como la pandemia que hoy estamos viendo. Entonces, la institución y el país también tienen que estar capacitado para complementar la cadena productiva con desarrollo también, porque muchas veces siempre la impresión que vamos a tener que estamos siempre atrasados, estamos siempre copiando un medicamento o una vacuna que ya existe a mucho tiempo, que a veces es necesario para el país para un momento, pero cuando se desarrolla un complejo industrial, tem que pensar en múltiples plataformas productivas, tecnológicas, muchas veces no solamente concentradas en un productor,
pero también en otro, dos o tres, dependiendo del tamaño de la población del país, de cómo se está trabajando del sistema de salud que necesita. Pero hoy en Brasil nosotros tenemos dos grandes productores públicos de vacunas, pero podría fácilmente tener más dos, porque una población muy grande con un sistema integrado de salud que el Estado debe proveer a la población vacunas y otros medicamentos. Entonces, tiene que ser una política de Estado, no una política de un gobierno que va a quedar 4 o 5 años y después cambiar. La política se cambia también. Son políticas de largo plazo. La política de autosuficiencia de vacunas inmunobiológicos en Brasil hace más de 30, 40, casi 40 años y no somos 100% suficiente. Tenemos que tener nuevas plataformas, otras nuevas vacunas. Entonces, es un desafío muy grande para el país. Tiago, para terminar con este tema, dentro de la confidencialidad que debes guardar, ¿podrías comentarnos 2 palabras acerca del desarrollo de Butanvac que se está llevando en el instituto? Sí, la Butanvac es una vacuna nueva. Estamos utilizando la plataforma tecnológica que es la misma de la vacuna de gripe, que es la vacuna influenza, que se utilizan huevos embrionados. Una plataforma que no es nueva, pero si adaptamos un virus que es un virus para Newcastle disease, que es un virus que infecta aves, genéticamente modificado con el apoyo de una universidad americana. Era un consorcio internacional este programa. Butanvac no es el nombre de nuestra vacuna, pero es un consorcio internacional que hace parte también el Butantan, GPO en Tailandia, también IVEC en Vietnam. Este consorcio es coordinado por PATH, que es una entidad filantrópica americana que trabaja con la área de salud, asistencia y con vacunas y emergencias en países de baja y media renta. Logramos suceso en la parte preclínica que hacíamos en conjunto en enero de este año. Entonces, esto motivó a nosotros a utilizarmos a nuestra capacidad productiva de grande volumen de vacuna de influenza, que hoy tenemos como 80 millones de dosis por año de la vacuna sazonal, y parte de la capacidad no es utilizada porque la fábrica prácticamente opera para producción de influenza durante 60% del tiempo de año. Entonces pensamos que utilizar parte de esta capacidad productiva ya instalada, desarrollar y producir esta vacuna sería muy interesante para complementar el fornecimiento de vacunas, no solamente para Brasil, pero para los otros países vecinos a América Latina, y también para otros países de baja media renta, con la capacidad de exportación suplir a los países que hoy no están teniendo el acceso a vacunas, por un precio muy más bajo que nosotros conocíamos por esta plataforma productiva. Interesantísimo, muchas gracias y muchas gracias por la información. Evidentemente, hace años que Brasil, o décadas que Brasil piensa en esa capacidad productiva, y volviendo a ese tema de la capacidad productiva en Colombia, uso esto, doctor Moisés, para ver si acá en Colombia, yo leí esta mañana en el Washington Post, que ya en Estados Unidos hay 178 millones de personas vacunadas, de 330 millones que es la población. Eso representa un 45% de la población que ya tiene 2 vacunas. Solo para dar un ejemplo, Nigeria, solo un ejemplo, porque hay un montón de países. Nigeria tiene 200 millones de habitantes y solo 2,5 se vacunaron. Eso representa el 0,3% de la población ya con 2 dosis. En el caso de Colombia estamos en el 10%. Pareciera haber una relación directa entre esta capacidad de inmunizar a la población y las capacidades productivas que el país, como bien decía Tiago, fue conformando a través del tiempo sin importar los gobiernos y como políticas de Estado.
Cuéntenos un poquito qué pasó con la capacidad productiva de Colombia y cómo hacemos para recuperarla. Y, bueno, es una historia ya muy vieja y recuperar una capacidad productiva, completamente de acuerdo con Tiago, es una cuestión de muchos años y es una política de Estado, no puede ser una política de gobierno, no se logra en un gobierno. Yo pienso que estamos hablando de las próximas epidemias, porque esta epidemia tendría gran esperanza que se termine antes de que nosotros logremos eh, construir un sistema de producción de vacunas suficientemente fuerte. Sería muy deseable que se acabara antes de eso. En Colombia lo que pasó es que existía, pero era una producción con metodologías antiguas, aunque usábamos la metodología del embrión para la fiebre amarilla y otros, pero de todas formas eran metodologías antiguas. Unos gobiernos se mantuvieron en la producción con una convicción de que la producción de biológicos es una necesidad nacional, es casi un asunto de seguridad nacional. Entonces se mantuvo más por una decisión política, pero una decisión política que no llegó hasta el final, que era hacer una gran inversión para consolidar esos medios de producción y para modernizarlo y llegar a las nuevas vacunas. Y obviamente en cambios de gobierno y también con los cambios de la tecnología que daban el sustento técnico, digamos, para decir que esas vacunas ya no debían producirse en el país, pues esa producción se cerró. Construir eso, en mi opinión, hay que hacerlo, debe ser una decisión, es, como decíamos en aquel tiempo, un asunto de seguridad nacional. El COVID-19 pues, lo ha mostrado y los datos que usted dio hace un momento lo mostraron. Sin ir al COVID, en asuntos como la fiebre amarilla, por ejemplo, que es una necesidad muy específica de esta región, pues eso es evidentemente un asunto de seguridad nacional. Pero tenemos que hacerlo de una forma realista, y es que hay muchos pasos para llegar a eso, hay muchos pasos en los que el Estado tiene que hacer una inversión muy grande, yo creo, en el sustento de la investigación inicial, en el sustento de la construcción posiblemente inicial de algunas plantas y pues en fases más avanzadas, pues será alguna asociación entre Estado y empresas o empresas. Pero es un proceso pues, que hay que analizar con cuidado, es un proceso de muchos pasos. Hay que decidir también algunas líneas prioritarias, porque como decía antes, las vacunas usuales tenemos más de 20 y pico que aplicamos anualmente, humanas, sin hablar de las veterinarias. En eso tenemos todavía una entidad que las produce. De tal forma que nuestra historia fue esa, nuestra historia fue que producíamos prácticamente las necesidades del plan ampliado de inmunización, que era un plan más pequeño que el de hoy en día, y se cerró por la indecisión del Estado para hacer una inversión que la pusiera al nivel de modernidad que debía estar, y por la continuidad de ese esfuerzo. Procesos biotecnológicos extensos y políticas públicas, ¿no? Habría que, como usted dice, congeniar todo esto, es un trabajo delicado. Yo en principio toda la industria farmacéutica en donde yo trabajo, si bien desde que empezó la pandemia hasta hoy, Colombia todavía no pudo materializar esta capacidad productiva,
Yo creo que hay sí un proceso que es auspicioso, que es muy auspicioso, y es que el tema está instalado y que desde cualquier técnico hasta el mismo presidente de la República, que hace pocos días también nos manifestaba la decidida intención de iniciar ese proceso y de dar la conversación. Yo creo que eso marca a las claras que por más que sean procesos que trasciendan los 4 años, son procesos que tienen un nivel de altura que trasciende cualquier gobierno y que debería empezar. Y lo bueno y lo auspicioso, decía yo, es que el presidente Duque ha declarado que sí, que está dispuesto y que él quisiera, aunque él no va a ver el final del proceso, aunque sea sentar las bases y desarrollar y definir y delinear esas políticas públicas. Paso a la siguiente pregunta que tiene que ver, Jaime, y quiero seguir contigo. Tiene que ver en línea con lo que venimos conversando, a esta producción de biotecnológicos y biosimilares. En nuestro país, en Colombia, está llena de ficción, de tractores y amigos. Ustedes en México, ¿cómo lo han logrado? Sé que hace 20 años o más tal vez que trabajan en el tema de biotecnología, con productos ya comercializándose en el mercado, y son una de las, diría, dentro de las poquitas empresas en México. Como decías hoy, todos los caminos, cuando se habla de biotecnología, conducen a Proviomed. Contanos un poco de tu experiencia y cómo esa experiencia podría copiarse acá y qué es lo bueno que podemos tomar de eso, Jaime. Muchas gracias. Mira, tenemos mucha experiencia que compartir con los diferentes países y cómo o cuáles son las cosas que más nos han dolido a nosotros para que no duelan en otros países, digamos, y se pueda realmente tener una capacidad instalada que pueda después ayudar a hacer muchas cosas. Ahorita estamos hablando de las vacunas y una de las plataformas naturales de la vacuna son cualquiera de estos procesos biotecnológicos que podrían precisamente ayudar a esto. Nosotros, ¿por qué estamos en la biotecnología? Yo creo que la primera respuesta más importante es porque empezamos muy temprano. Nosotros empezamos en 1992, o sea, ya tenemos prácticamente 30 años haciendo investigación, haciendo desarrollo, haciendo construcciones, haciendo fabricación y demás de los productos biotecnológicos. Nuestros obstáculos más importantes han sido, por un lado, obviamente la competencia, porque ninguno de nuestros competidores se quiere quedar sin el producto, digamos, en el mercado, y la competencia ha sido durísima a nivel nacional y a nivel internacional. Y otro de las cosas que también nos ha pasado a nosotros ha sido la comunicación con la agencia de regulación. La comunicación con la agencia de regulación es un proceso vital para que un país pueda tener alta tecnología en su sistema de fabricación de medicamentos. Y es algo que desde mi particular punto de vista tiene que ser abierto, tiene que ser transparente y tiene que llevar al conjunto, o sea, tenemos que pensar quiero pensar que en México ya tenemos eso un poquito, que el regulado y el regulador estamos en el mismo equipo. Y ese equipo significa poder llevar al paciente el producto de la calidad correcta en la forma correcta, del modo correcto. Si logramos nosotros entender eso, entonces podemos tener acceso a hacer plataformas tecnológicas muy importantes que, por ejemplo, ahorita en el caso de las vacunas pueden ayudar muchísimo a tener capacidad instalada, ¿no? Nosotros ahorita en México somos de las pocas compañías que podemos apoyar al esfuerzo de vacunación, ya sea por la capacidad que tenemos de llenado con productos biológicos o inclusive por la capacidad que tenemos de síntesis de productos biotecnológicos. Pero número uno, no es una cosa que pasa de la noche a la mañana, y dos, no es una cosa que pasa sin una gran inversión de capital y sin un gran compromiso de ese capital a lo largo del tiempo. Mi postura es, o lo que yo les podría decir es que eso tiene que ver con una política de Estado, y una política de Estado en que apoye, por medio de políticas públicas, el instalar capacidad dentro del país, ¿sí? Y esa instalación de capacidad dentro del país quiere decir dar alguna certidumbre al capital que se va a invertir, porque desarrollar un producto biotecnológico tarda 10 años, no menos, ¿no? Y Tiago no nos va a dejar mentir, la vacuna también si le hemos podido hacer rápido es porque ya hemos podido avanzar en el 2012, pero son capitales que tienen mucho tiempo y que llevan mucho compromiso. Entonces, que el país tenga una política
de apoyar a la industria local, de apoyar la integración de las cadenas productivas, es fundamental para poder tener una cuestión de alta tecnología que permita después una plataforma para hacer, por ejemplo, vacunas en el caso de una pandemia. Te me adelantaste a la próxima pregunta y era saber si esto del tiempo que demora un proceso biotecnológico es un mito o una realidad. Eso es decir, demora 10 años. ¿Es así? ¿Está mitificado? ¿Realmente demora eso? ¿Va a demorar menos con el tiempo? Tiago, ¿cómo lo ves? ¿Cómo les fue a ustedes en Butantán con este mito del tiempo? Gracias, Pablo. Una buena pregunta. Eh, Hay que tener paciencia. La región de América Latina, principalmente, nosotros tenemos otros problemas que pueden tomar más tiempo para el éxito de una transferencia de tecnología en tiempo. Un otro punto que es importante destacar, que nosotros también no tenemos proveedores de materiales, de equipos, de parte de que necesita la industria del producto biológico, de vacunas. Entonces, por ejemplo, para productos biológicos, producción de materias primas, de medio de culturas, actualmente estamos con una gran crisis mundial de materiales plásticos que están concentrados en Estados Unidos, Europa, muchas veces no están dejando de exportar. Vimos el caso de India, que hay un grande productor mundial de vacunas. Por un periodo puede parar completamente la producción porque necesita de importar materiales plásticos de Estados Unidos para hacer el cultivo celular. Entonces, hay muchas cosas que vemos en la práctica, que un proyecto se atrasa y se demora mucho tiempo. Puedo destacar algunos ejemplos. Por ejemplo, las máquinas, los equipos, que muchas veces la preferencia del proveedor son los clientes en los mercados americanos, mercados europeos, asiáticos, y por último dejan para vender o para entregar a los mercados de América Latina. Muchas veces esto prolonga muy tiempo. Muchas veces es necesario desarrollar un proveedor nacional. Esto también toma tiempo. Muchas veces la empresa no tiene cómo hacer inversiones para desarrollar un producto local. En el caso de la vacuna de gripe que ha mencionado, un éxito de transferencia de tecnología, tomamos tiempos para los proveedores de huevos embrionados en Brasil, que no son huevos comerciales, que son huevos específicos para producción de vacunas, desarrollar la capacidad de producción de huevos y también de incubación con el embrión. Pero tenemos muchos ejemplos también de falta de viales, de materiales de vidrio, de embalaje para jeringa, para frasco multidose, unidade de vacunas de otros productos. Entonces, es una cadena compleja también. Muchas veces esto también hace el proyecto en largo plazo. Otro punto que es importante, puede ser algo para se trabajar con la academia, son la formación de recursos humanos también. Toma muy tiempo para formación de recursos humanos específicos para la área de biotecnología, que muchas veces no se adaptan fácilmente de la producción o de las competencias que están en la industria farmacéutica convencional. Entonces, es otro punto que también para tener una formación de un equipo muy grande de 150 especialistas en biotecnología, son grandes inversiones para entrenamiento fuera del país, y también una parcería con la academia y tiempo, porque en el fin usted tiene que esperar estos recursos humanos estaren listos para trabajar y también empezar a desarrollar dentro de la empresa. Muchas gracias, Tiago, muy amable.
Nos quedan apenas 15 minutos, el tiempo vuela con este tema. Hablábamos cuando pensábamos en este panel que quizás un foro de 2 días, 3 días no nos alcanzaría para, como decía el doctor Moisés, poder conversar y tener todos los puntos de vista en un proceso tan largo donde inteligentemente habría que empezar entre las políticas públicas y las acciones privadas. Yo para terminar quisiera dejarles un tema para escucharlos y tiene que ver con la autonomía sanitaria. Pareciera que todo lo que estamos hablando apunta a que los países deberían caminar hacia algún tipo de autonomía con la producción y con sus capacidades productivas, y eso sería igual a poder erradicar los virus, o sería igual a empezar con las posibilidades de erradicar los virus. Yo leía estos días algo muy interesante y con esto quiero dejar instalado el tema, y era que todos nos acordamos en la pandemia del doctor Jenner, ¿no? Edward Jenner, que fue el primero que hizo un trabajo científico con la inoculación de la vacuna de la viruela. Y yo veía una carta que Thomas Jefferson le escribió 10 años después al doctor Jenner, diciéndole algo así como: las próximas generaciones se acordarán, y dice esto, Jefferson Dixit, dice, de la asquerosa viruela solamente por los libros de historia, gracias a su trabajo en investigación para la erradicación de la vacuna. Entonces yo me pregunto si la autonomía sanitaria finalmente nos va a hacer que nuestras próximas generaciones se acuerden del COVID solo por los libros, y qué tenemos que hacer para eso. Entonces la pregunta es, díganos, acá la pregunta dice 3 elementos, si nos dicen 1 o 2 para mí va a ser suficiente. 2 o 3 elementos que deberían considerarse si queremos avanzar en autonomía sanitaria y que esto tenga que ver con lo que hablábamos recién de las políticas públicas en cuanto a la capacidad productiva. Doctor Moisés, si quiere empezamos con usted. Sí, bueno, un primer elemento, y yo pienso, tal vez por sesgos profesionales, es la capacidad de investigación que tiene el país. Eso es muy importante cuando se habla de tiempo y se habla del tiempo tan maravillosamente corto que tomó el desarrollo de estas vacunas contra el COVID-19. Hay que recordar que este siglo ya tuvimos 2 epidemias de virus corona, la SARS en el 2012 y la MERS en el 2012, es decir, que no llegó tampoco con tanta sorpresa. La tecnología ARN, que es la de las vacunas Pfizer y desarrollando hace 20 años. Y esas vacunas tienen que ir encapsuladas en una nanopartícula lipídica, que es un desarrollo físico-químico también de mucho tiempo y que le añaden una gran complejidad a la construcción de la vacuna. Y eso se da por la conjunción de hoy en día muchos llaman la atención al hecho de que gran parte del desarrollo de las vacunas que se están vendiendo fue subvencionado por el Estado, y sí, es cierto, y debe ser. Otra difícil que haya. Entonces, el primer punto que yo diría realmente es un potencial de investigación y de respuesta muy alto para poder generar nuevas vacunas y para poder predecir eventos tan graves como estos. Y un segundo punto lo señalé en mi primera pregunta: hay que ser muy cuidadoso cómo uno estimula la actividad productiva o mejor, debe ser uno cuidadoso con qué cosas puede desestimular esa actividad productiva. Y abstenerse a hacerlo. En nuestros países, por lo menos en Colombia, la industria es frágil, la industria es débil y está sometida a veces a situaciones que muy fácilmente pueden llevarla a fracasar, o muy fácilmente, más fácilmente aún, la pueden hacer poco competitiva con respecto a sus industrias paralelas o competidoras en otros lugares. O sea que ese es un segundo punto que yo creo que es muy importante que el Estado reflexione con
con cuidado y que desarrolle como política, y es la forma de estimular esa industria, la forma de estimular la inversión en eso, que son inversiones inmensas, como se ha dicho con toda la razón acá, y que deben ser continuas. Y no se puede realmente con un sistema que cambie mucho. Entonces, como nos lo rebajó a 2, yo lo dejo en esas 2. Estímulo grandísimo a la investigación y mucho cuidado con el estímulo para la permanencia de la industria que las está produciendo. Definitivamente un esquema muy complejo, doctor, y lo comprendemos. Muchísimas gracias por sus observaciones y nos quedamos con esos 2 puntos. Tiago, ¿la autonomía sanitaria en Brasil se ha logrado? ¿Está en camino? ¿Es posible el 100%? Contanos un poquito tu experiencia, la experiencia desde Butantán y a ver qué elementos nos puedes aportar para que Colombia camine también hacia la autonomía sanitaria en este sentido. Es un largo camino, no está 100% lejos de 100%. Hay mucho que hacer, principalmente en la industria de base también. Pero 3 puntos, 3 elementos que yo gustaría de bien directamente dejar como mensaje para un plano nacional. Primero, haber una política de Estado estructurada para transferencia de tecnología, encomienda tecnológica para nuevos productos, muchas veces específicos del país o de las necesidades del país. Segundo punto, planeamiento de inversiones para largo plazo. Caso contrario, la política solo queda en papel, no sirve para nada, sino haber el planeamiento de inversiones para 10, 20 años que sea. Tercero punto, muy importante, porque nadie trabaja solo en este, como yo hablé, el ejemplo de Butanvac, que es un consorcio. Entonces, el tercer punto es muy importante porque son alianzas del sector público con sector privado, nacional e internacional. Entonces, estos son los 3 puntos fundamentales para alcanzar en largo plazo autonomía sanitaria. Muchas gracias, Tiago, muy amable. Políticas públicas, se repite, Jaime, apoyo a la investigación y cuidado extremo a la fragilidad que pueden tener los sistemas productivos. ¿Qué nos puedes aportar, Jaime, desde tu punto de vista? Y terminamos con esto el panel para la autonomía sanitaria en Colombia. Como dijo Moisés, o sea, la autonomía sanitaria es importantísima. O sea, si un país no es autónomo en ciertas cosas, como por ejemplo en lo básico de sus medicamentos o en lo básico de algunas de sus vacunas, pues está perdido a ser un vasallo del extranjero, de los intereses del extranjero. Entonces sí es muy, muy importante tenerlo. Ahora, la otra cosa que es muy importante es ver también la historia y los ejemplos que han sucedido a lo largo de todo el mundo, ¿no? A mí me gusta mucho el ver lo que ha pasado en otras partes y aquí me voy a centrar en Estados Unidos. Hubo un momento en Estados Unidos que casi cada estado de la República Americana tenía su propia fabricación de vacunas, ¿sí? La FDA regulaba únicamente el mercado interestatal, digamos, de los medicamentos. O sea, si una vacuna se pasa de California a Oregon, entonces sí entraba por la FDA, pero si se quedaba en California, entonces era cuestión del árbitro estatal. ¿Y qué les pasó a todas esas fábricas de vacunas? Pues le pasó lo mismo que le pasó a Birmex en México y muy posiblemente lo mismo que le pasó aquí en Colombia al instituto que fabricaba las vacunas, que se fueron alejando de los principios regulatorios modernos, se fueron quedando con instalaciones antiguas, ¿no? Se fueron haciendo viejas, digamos, y entonces se apagaron y ahorita todas esas fábricas de vacunas ya desaparecieron de Estados Unidos y hace poco la industria transnacional volvió a tomar la fabricación de las vacunas porque precisamente ya había un mercado para eso. Ahorita estamos en un momento en que la vacunación es sexy, digamos, porque estamos en el asunto del COVID, que es importantísimo erradicarlo, pero se nos va a olvidar. Y lo que no se nos puede olvidar es que las pandemias, no es que esta sea la última pandemia que vamos a tener, ¿no?
Las pandemias van a ocurrir. Ocurrió en 1920, ocurrió en, ¿cómo se llama? En 2012, ocurrió ahorita y va a volver a ocurrir. La pregunta no es si va o no, sino cuándo va y qué tan fuerte. Creo que en esta pandemia hemos sido bastante afortunados en el sentido de que hemos podido desarrollar tecnología muy rápida para sacar, ¿cómo se llama?, vacunas. Sí, unas financiadas por el Estado, otras financiadas exclusivamente por la iniciativa privada. Creo que un modelo u otro no es ni bueno ni malo. No, creo que lo malo sería nada más tener un modelo y quedarse ahí, sino hay que tener básicamente, ¿cómo se llama?, de todo. No hay que tener una sola estrategia o plataforma vacunal, sino hay que tener dos o tres para que el país esté preparado. Pero aquí lo más importante es fortalecer la industria farmacéutica, ¿sí? Y tener una buena separación entre los roles que hace bien el Estado y los roles que hace bien la industria. En casi todos los países del mundo, excepto Brasil, que Brasil es un ejemplo extraordinario para todos nuestros países, ¿no? Todos los esfuerzos que hemos hecho de hacer nuestras propias vacunas por medio del Estado han fracasado, porque desde mi punto de vista el Estado tiene un objeto, ¿sí? Y la industria privada tiene el otro. ¿Sí? Y entonces la industria privada siempre está viendo cómo mantenerse al día y cómo estar todavía competitivo, y el Estado tiene el objeto de cómo mantener la salud pública, de cómo mantener a la población contenta, cómo mantener los servicios básicos, cómo tiene otras preocupaciones que no son de competitividad. Y en este asunto de las vacunas y en este asunto de la industria farmacéutica es una combinación entre estrategia nacional y competitividad. Y no se nos puede olvidar que las cosas, cuando no son de interés público específico, se olvidan y entonces el país pierde esa competitividad. Necesitamos pensar en que hay que invertir en las cadenas productivas. Tiago decía, oye, es que no hay medios de cultivo, es que no hay plástico, es que no hay vidrio, es que necesitamos tener una cadena productiva completa, no, no nada más el llenado, no nada más la fabricación de la materia prima, sino muchas de las cosas que se requieren para poder hacer toda una cadena completa y sobre todo dentro de la región que estamos nosotros en América Latina, podernos compaginar, podemos compartir nuestras capacidades y tecnologías para poder ser una región independiente. Creo que los latinoamericanos vamos a ver primero por los latinoamericanos de lo que van a ver, ¿cómo se llama?, los europeos, o de lo que van a ver los asiáticos, o de lo que va a ver cualquier otra gente por nosotros. Creo que nosotros tenemos que ver por nosotros mismos y crecer estas capacidades. Sería muy bueno, como dice Moisés, de alguna forma ordenada en los países, aunque eso puede ser más de la ficción que de la política, pero ese sería, yo creo que una cuestión ideal, que podamos fortalecer nuestras capacidades en diferentes países de América Latina y que seamos complementarios. Muchas gracias, Jaime. Definitivamente, definitivamente es así y ojalá que esta discusión alimente el tema, alimente la instalación que ya hay y que ya existe. Nosotros cuando empezamos este panel, que lamentablemente ya se nos acaba el tiempo, cuando empezamos este panel no pensábamos en que de estos 45 minutos surgiera una solución. Simplemente es alimentar más el tema, alimentar la discusión. Estamos ante un problema, ante un desafío complejísimo. Como alguien me decía esta semana, es un problema geovacuno político y definitivamente tiene muchísimas aristas. Hay que tomar los pasos necesarios para hacerlo inteligentemente y para subirse de alguna manera, de la manera, insisto, más inteligente a esta ola que nos prepare para la próxima pandemia. Les agradezco muchísimo a los tres panelistas, muy amables, un panel de lujo tuvimos hoy y muchas gracias a todos por la atención. Buenas tardes.